Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que tiene un objetivo fundamental, es llevarles informaciones a todos ustedes para que sean ustedes mismos los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar, o por lo menos vamos a vestirnos de gala porque tenemos acá en los estudios de radio y televisión Martí a un activista cubano de la oposición, de paso por Miami, por supuesto de paso por acá, por las instalaciones de Radio y Televisión Martí. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa. Gracias por estar con nosotros, Manuel Cuesta Morúa. Gracias por la invitación. No, y gracias por estar con nosotros acá en los estudios físicamente aquí con nosotros. Manuel Cuesta Morúa, del proyecto, o sea, uno de los promotores del proyecto 2020, después vamos a hablar un poquitico sobre él, y también, como todos conocen, pues presidente del partido, portavoz del partido Arco Progresista, activista de la oposición cubana. En La Habana, como siempre nos acompaña en este programa, nuestra periodista independiente Miriam Leiva. Saludos Miriam, bienvenida. Un saludo para todos. Muy bien. Manuel Cuesta Morúa, comencemos por lo siguiente. Hace muy pocos días, a mitad del mes de julio, ustedes le enviaron una carta firmada. La carta se puede decir que es una carta abierta porque salió a la publicidad, pero no está firmada por más de 600 activistas cubanos, dentro y fuera del país, a la señora Michelle Bachelet, ahora en su categoría de alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta carta la firman, repito, más de 630 opositores cubanos, activistas cubanos dentro y fuera del país. Y en otras palabras, lo que le están pidiendo es que regrese a Cuba, que vaya a Cuba nuevamente, pero para que vaya en calidad de observadora de derechos humanos y que haga un informe, al igual que lo hizo en Venezuela, sobre la situación interna del país. La carta, después vamos a hablar de la reacción del gobierno cubano, pero ¿por qué es necesaria la visita de la alta comisionada en Cuba? Mira, si a algún lugar es importante la visita de un alto comisionado de derechos humanos es Cuba. Llevamos, digamos, más de 3 décadas trabajando diferentes organizaciones, individuos, personas, en una de las asignaturas pendientes de Cuba, que es justamente los derechos humanos. Hemos apelado a todas las instituciones, a todas las instancias. Recordemos que en los años 90 hubo incluso un relator especial para los derechos humanos en Cuba. Y al mismo tiempo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distintos relatores especiales como el de la tortura se han dirigido a Cuba, Amnistía Internacional, y el gobierno cubano se cierra a, de alguna manera, abrir una conversación seria en relación con los derechos humanos del país. Y Cuba es el país donde más se viola todo el equipamiento y la arquitectura de los derechos humanos en el hemisferio occidental, al menos en las Américas. De modo que si algún lugar merece una visita es justamente Cuba. Y hay una nueva oportunidad porque afortunadamente en la comunidad internacional se han dado cuenta que el tema de los derechos humanos se vincula mucho con el tema de la seguridad regional, como lo ha sucedido en Venezuela. Y la alta comisionada fue allí, nos pareció que hizo un informe apropiado, una persona prestigiada en el mundo, pero no debe olvidar de que Cuba y Venezuela son siameses y de que el modelo justo en el que el gobierno venezolano ha estado bebiendo para montar su control y dominación de la sociedad venezolana es justamente el modelo cubano. Los asesores son de allí. De modo que un lugar tiene mucha relación con el otro y merece ser visto el tema de los derechos humanos al más alto nivel. Y esa era la intención de la carta y nosotros pretendemos seguir trabajando y darle seguimiento a este. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué Venezuela sí y Cuba no? ¿No? Justamente. Sería una buena pregunta. Vamos a pasar a Miriam Leiva en La Habana, si tiene algún comentario o pregunta para su colega que hoy está separado por 90 millas de distancia. Miriam. Bueno, es que la señora Bachelet estuvo en Cuba justamente antes de ir para Venezuela y se le vio, bueno, una gran afinidad con el gobierno cubano y el nuevo presidente, ¿no? Y entonces va para Venezuela, parece que allá pensaba Maduro, incluso el gobierno cubano, que ya iba a hacer un informe
a la altura de los intereses de ellos, y no fue así. Entonces, hace muchos años que inclusive relatores de derechos humanos han tratado de venir a Cuba, y Cuba realmente no ha recibido a los relatores que tienen que ir, por ejemplo, a visitar las prisiones, a ver toda una serie de temas aquí de represión, y además de eso, Cuba, no, o sea, el gobierno cubano no ha ratificado los pactos de derechos humanos, o sea, económicos, políticos, sociales, y, o sea, los dos grandes pactos no los ha ratificado la Asamblea Nacional. Ellos, en la época, bueno, cuando entró Raúl Castro, pues se firmaron, pero el hecho de que tú lo firmes no quiere decir que te comprometas hasta tanto tu Asamblea Nacional o tu institución que confirma los acuerdos que tú mantengas, o sea, hayas contraído, pues lo hayas reafirmado, y eso está pendiente. Qué cosa más grande. Ahora Miriam hablaba y uno va sintiendo ciertas sensaciones. Y este programa perfectamente lo hubiéramos podido tener hace 10, 15, 20 años atrás. Es el mismo tema. Algunas instituciones se preocupan por los derechos humanos dentro de Cuba. El gobierno cubano cierra la entrada a cualquier relator, cualquier tipo de investigación. Es algo que lo estamos haciendo un día como hoy en el siglo XXI, pero que pertenece al siglo XX también, a la década del 90, a la década del 2000, y ahora próximamente la década del 2020 también va a ser igual. Es como que si el tema se queda igual, no avanza, no hay avance, Manuel Cuesta Morúa. No hay avance en la práctica. Lo interesante del tema es que el gobierno cubano sabe su origen, no solo ideológico, sino también su origen cultural, le permite hacer cosas como esta, que es apropiarse de temas que no le pertenecen para darle una propia lectura al asunto. Y habla de ellos incluso. Habla de ellos. Lo curioso es que incluso lo incluyeron tanto en el anteproyecto de la nueva constitución como en la actual constitución, de alguna manera. En el anteproyecto hacían 56 referencias al concepto de derechos humanos, aquí redujeron la cantidad de veces, pero en todo caso lo que hace el gobierno es apropiarse de otros temas y de otros conceptos para desnaturalizarlos por completo. Pero eso es un avance, porque ayuda a buscar un lenguaje común, aun cuando se le dan contenidos distintos. Y eso los pone a ellos a la defensiva. Yo creo que, obvio, estamos hablando de derechos humanos en Cuba desde la década de 80. Bofill, recién fallecido, fue el gran inaugurador de este movimiento dentro de Cuba. Y eso fue en los años 70 y tanto, 80 prácticamente, finales de los 70, 80 que eclosionó. Y es un tema que merece una solución política. Y de ahí la importancia de las Naciones Unidas. Porque Cuba es miembro de las Naciones Unidas. Y está claro que los derechos humanos corresponden a todos los ciudadanos, pero lo que está claro es que la solución que tiene el tema de los derechos humanos no puede alejarse de una solución política de determinados conflictos. Yo creo que es un tema que vale la pena levantar siempre, y yo creo que estamos en una buena circunstancia para seguirlo impulsando. Tú mencionabas, Manuel Cuesta Morúa, que el gobierno cubano se pone a la defensiva con este tema. Y llama la atención que después que más de 600 personas, 630 en un inicio, firmaron esta carta a Michelle Bachelet, el gobierno cubano respondió, y respondió de manera oficial a través del diario oficial del Partido Comunista, que es el diario Granma. Un artículo firmado por Elson Concepción Pérez, donde lo titula o lo subtitula Vocación de mercenario, así les llama. No voy a leer mucho, por acá habla, los llama mercenarios de mentalidad, mercenarios por vocación. Comienza haciendo una descripción de lo que es mercenario, los liga por supuesto a Estados Unidos. Hasta cierto punto hay una ofensa a la propia Michelle Bachelet. Parece que les dolió el informe de Venezuela o no estuvieron contentos con el informe que hizo sobre la situación en Venezuela, porque hablan que estos informes se hacen en el Departamento de Estado de Estados Unidos, etcétera. O sea que me parece que, o sea, es ofensivo, yo creo, que para la oficina de la alta comisionada que el gobierno cubano diga que estos informes se escriben en Estados Unidos. ¿Te sorprendió la respuesta de Granma? Mira, si tú supieras, en los últimos tiempos, sí te diría que fue una sorpresa. Porque el gobierno evita dar respuestas políticas a los desafíos de la sociedad civil. Las respuestas son eminentemente represivas, en todos los casos.
destacan a los que hacen el trabajo sucio para tratar de destruir las opciones políticas que representa la sociedad civil o la oposición. De manera que en mucho tiempo hay una respuesta de esta naturaleza que yo catalogo como una respuesta política. ¿Qué es la respuesta que tiene que ser? Claro. Una respuesta, por supuesto, en sus propios términos. Y poder llegar incluso a un debate político sería lo ideal. Llegar a un debate político, a una conversación política sobre el tema. Yo creo que la respuesta ha sido en ese sentido bien interesante. Y más interesante porque si acusa a Michelle Bachelet de mercenaria del Departamento de Estado, quiere decir que la acusación ha perdido ya toda credibilidad. Sí, porque cuando la comunidad internacional, de hecho hay corresponsales de prensa que cuando se refieren a los trabajos de la oposición o las actividades de la oposición dicen, y el gobierno cubano los califica de mercenarios. Y eso, metido en contexto histórico cubano, podría tener cierta sustancia, aun cuando es obvio que un mercenario no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos en la sociedad cubana. Pero podría tener cierta sustancia porque es un calificativo que está instalado en la mentalidad política y en todo el contexto político cubano, por aquello de los cubanos que fueron de aquí allá a tratar de derrocar al gobierno de Fidel Castro en su momento, que fueron calificados de mercenarios. De hecho, la palabra se introduce en la Constitución. Exacto. De modo que tenía cierta sustancia, por lo menos mental, psicológica, e intimidaba justamente a la sociedad cubana. Pero cuando usted llamaba mercenario a Michelle Bachelet, está queriendo decir que nosotros estamos pretendiendo hacer lo mismo que hace Michelle Bachelet y que por lo tanto no somos absolutamente mercenarios. Hay de todas maneras gente articulando una respuesta al gobierno cubano, también política, porque el periodista comete quizás un error a la hora de utilizar el concepto justamente que da la academia, que da Wikipedia de mercenario. Porque entonces todo el mundo está diciendo, bueno, esto es lo que ha hecho el gobierno cubano en América Latina por mucho tiempo. Armar guerrillas, introducir armas en otros países, entrenar a guerrilleros en Cuba durante mucho tiempo. Yo tengo una estadística nada más que en América Latina que de 39 movimientos guerrilleros armados en Cuba que se introdujeron en 17 países de los 34 que tienen el hemisferio occidental. De modo que cuando uno lee la definición que ellos mismos dan en gama, uno más bien se fija en el gobierno cubano y en toda su actividad en Asia, África, América Latina e incluido en Medio Oriente. De modo que eso debilita su propia acusación. Pero como respuesta política, mira, podríamos sentirnos satisfechos, porque ese es el tipo de respuesta que merece que se dé en Cuba a todas las acciones. Nosotros estamos tratando de darle también una respuesta política a las acciones del gobierno. En esa dirección estamos trabajando. La carta ya tiene más firmantes y vamos a dar a conocer en algún momento cómo se ha incrementado el número de gente que se identifica con la idea de invitar a Michelle Bachelet a Cuba, porque nos merecemos también la visita de Michelle Bachelet en esta condición. Porque recordemos que Michelle Bachelet ha ido a Cuba varias veces, porque siempre ha tenido una relación con el gobierno cubano. Exacto. Miriam Leiva, ¿algún comentario? ¿Te sorprendió a ti que Granma haya respondido? Bueno, en realidad cuando ellos les molesta algo y además es evidente que siguen o sea, lo que va haciendo la sociedad civil independiente y entonces, bueno, a veces responde. No es usual, inclusive Fidel Castro no le gustaba recurrir a esto porque decía que era una forma de darle propaganda, ¿no?, a la labor de la sociedad civil independiente. Pero en este caso, ¿qué hacen? Tratar de engañar, tratar de mistificar la realidad para confundir a la población y a la comunidad internacional. Claro, estamos en una época que ya no es la misma época de Fidel Castro, ya hay internet con muchas limitantes y muy cara y con problemas, pero hay muchos cubanos que cada vez se conectan más, hay cubanos que cada vez conocen más de la realidad internacional y bueno, vamos a ver, a lo mejor es un boomerang en lo que se convierte esta respuesta política del gobierno cubano. Eso hay que dejárselo a la historia y a los días. Hay otra carta al senador estadounidense Patrick Leahy, o Leahy, como también se escribe, ¿no? Patrick Leahy, como todos conocen, es uno de los senadores de Estados Unidos que ha mantenido cierta relación, o sí,
vamos a decir, cierto contacto, no quiero llegar a la palabra relación, con el gobierno cubano. Ha sido intermediario en muchos asuntos, estuvo incluso vinculado de una manera directa con el gobierno cubano cuando trató de sacar a los 5 espías que tenía acá en Estados Unidos, etcétera. Ustedes le envían una carta porque el senador Patrick Leahy introduce o trata de crear una ley en Estados Unidos donde cada ciudadano estadounidense pueda viajar libremente a Cuba. Pueda viajar por el mundo y, por supuesto, a Cuba pueda viajar sin tener que pedir una autorización, hacer el turismo a Cuba de una manera libre como ciudadanos americanos que pueden viajar al mundo entero. Y ustedes toman este intento del senador Leahy, ustedes lo toman y le dicen, muy bien, los estadounidenses pueden también viajar a Cuba, pero usted debe también pedirle al gobierno cubano que le permita a los cubanos viajar libremente, porque la ley de inmigración que aprobó el gobierno cubano está coartada, está incompleta y es violada. Si me puedes comentar un poco sobre esa carta. Sí, efectivamente. Esto responde a una estrategia que estamos siguiendo, digamos, movimientos ciudadanos, artistas, periodistas independientes. Firmada también por una buena cantidad de cubanos. 372 personas firmaron en aquel momento. Ahora se incrementó más con lo de la carta Michelle Bachelet. Pero esto responde a esa estrategia de posicionar las demandas que tiene la sociedad cubana frente a actores que de algún modo tienen una interlocución con el gobierno cubano. Pero el gobierno cubano no quiere dialogar con sus propios ciudadanos. No quiere reconocer ni siquiera justamente su propio entramado constitucional. Tiene todo un conjunto de leyes que no respeta. Y el senador Leahy, que ha estado muy cerca del gobierno cubano en términos de diálogo, creímos nosotros que es una persona que podría justamente abrir esta interlocución solo para pedirle al gobierno cubano que respete su propia constitución. Porque uno de los grandes problemas no es solo el reconocimiento de los derechos o el reconocimiento de determinados espacios, sino la seriedad de respetar lo que tú mismo has puesto en la Constitución y en la ley. Y lo que pedimos al senador Leahy es esto, aprovechando que el tema de la libertad de movimiento de los norteamericanos es un tema que se ha convertido en algo fundamental en relación con Cuba para cierto establishment acá en los Estados Unidos. Y nosotros decimos, bueno, esto es una oportunidad para recordarle que el gobierno cubano ha roto la ley migratoria. Simplemente la ley migratoria que en el 2013 salió con bombos y platillos está hoy rota. Lo peor es que está establecido en la ley. No solo establecido en la ley, sino que está reconocido en la Constitución en el artículo 52. Sin embargo, el gobierno cubano ha roto este compromiso y de alguna manera no está respetando su propio andamiaje. Y le estamos enviando el mensaje de que hay una relación muy estrecha entre las dinámicas políticas de los Estados Unidos en relación con Cuba y las dinámicas políticas internas para nosotros los cubanos, justamente aquellos que trabajamos en la sociedad civil, que trabajamos en la oposición política, e incluso ciudadanos que no trabajan absolutamente o de manera directa en estos dos espacios, pero que también ven limitadas sus posibilidades de salir al exterior. Y lo que queremos es justamente llamar esa atención. Yo creo que ha habido una respuesta, en este caso más discreta, que no puedo dar a conocer aquí en este espacio, pero hay un compromiso de algunos actores, porque esto ha tenido, digamos, una trascendencia más allá del senador Leahy, de que sí van a aprovechar su interlocución simplemente para pedir al gobierno cubano que respete su propia ley y su propia constitución. Miriam Leiva, le agrego yo al tema de la conversación este tipo de carta, este tipo de acción cívica. Hay algunos que dicen que esto no llega a ningún lugar, que son acciones que se quedan en estos niveles y que más allá de esto la gente pues sigue en el resolver diariamente que tienen que resolver para poder vivir dentro de Cuba. Sin embargo, hay otros que tienen confianza. Yo sé que Manuel Cuesta Morúa tiene mucha confianza en esto porque eso ha sido su plataforma de trabajo, mover la gente, tratar de mover cívicamente a la gente. ¿Tú crees que
este tipo de acciones, Miriam, ¿hacia dónde se encaminan? El cubano poco a poco va perdiendo el miedo, va firmando más cartas de este tipo. Digamos, ¿puede buscar ustedes dentro de Cuba más apoyo en un cubano de a pie, en un cubano común, en este tipo de acción cívica? Bueno, es que también hay un trabajo, como decía Manuel, desde los años 80, de todo lo que es el movimiento de derechos humanos, y también a través de los años los cubanos han visto cómo se han cometido tantas arbitrariedades con la misma prisión de los 75, y también que lo siente, está sintiendo la situación de que el gobierno no abre, al contrario, hay espacios que va cerrando, como el contrapropismo. Y entonces hay otras generaciones también, y hay una realidad. Por ejemplo, el mismo senador Ligi llegó a Cuba con los 5, o sea, entonces es una persona que su actividad tiene resultados, y en este caso se ha visto incluso después cuando tomó posesión el presidente Díaz-Canel, él vino aquí y saludó a Díaz-Canel, o sea, es un interlocutor. Desde el punto de vista de mandarles cartas, hay una realidad, es una forma también de decirle a este señor, mire, nosotros llamamos su atención de esta situación que existe, y confiamos en que usted también sea, o sea, que usted sea un actor imparcial, y que usted también se interese por la situación de otros cubanos y de otras situaciones en Cuba. Y esto hace que Ligi, que tiene un gran prestigio en Estados Unidos porque lleva decenios allá en el Senado, pues se sienta también que tiene que interesarse en esto, y mueve inclusive a otras personalidades de Estados Unidos a involucrarse y primero ver realmente en qué consiste, y también hay una realidad. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo y quisiera que le permitieran a todos los norteamericanos venir a Cuba, porque eso es algo insólito, que es el único Cuba, el único país donde los americanos no pueden viajar libremente. Pero también hay que reconocer que aquí en Cuba existen muchas limitaciones, o sea, lo dice la Constitución, lo dice la ley de migratoria, donde dice que el gobierno cubano, o sea, se toma la prerrogativa de decidir quién puede viajar y quién no. Claro. O sea, que está reconocido que esas limitaciones existen. Manuel Cuesta Morúa, mi pregunta es, y la he dejado para el final con todo propio intento, cartas al senador Patrick Ligi, carta a Michelle Bachelet, hay respuesta del gobierno cubano. Durante la campaña que hizo el gobierno cubano por la nueva constitución, ustedes estuvieron allí presentando a través de distintos proyectos, mesas de trabajo, analizando la constitución, haciendo proyectos y presentándole proyectos de constitución al propio gobierno cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo el gobierno cubano tendrá consecuencias por su actuar y por la acción de ustedes? Consecuencias más visibles, consecuencias, digamos, más palpables. ¿O hay consecuencias desde tu punto de vista ya que está pagando el gobierno cubano? Mire, yo sí creo que hay consecuencias que ya está pagando, que no son tan evidentes, porque nuestra mentalidad es de ahora y ahora, ¿no? Para lograr determinados objetivos, y ojalá lo lográramos. Pero en la visión política nuestra, lo importante es ir acumulando y construyendo pisos en el edificio de cambio político y cambio cívico. Y en ese sentido, el gobierno cubano ha ido teniendo consecuencias por su accionar y su Es un buen momento que ya no está, ya hay un Castro en el poder, aunque está Raúl Castro ahí en la sombra. Pero es un buen momento. Es un muy buen momento porque ya la sociedad cubana está frente al Estado. Antes la sociedad cubana parecía acompañar al Estado. Pero ya hoy por hoy la sociedad cubana, en todos sus niveles y en todos sus ámbitos, está frente al Estado. Y eso genera un momento interesante que se construye poco a poco, porque no tenemos tampoco acceso a los medios de comunicación. Pero yo creo que cuando lleguemos a las cifras críticas al interior, combinado con un buen posicionamiento en la comunidad internacional, en aquellos actores que tienen interlocución y que tienen capacidad para tomar decisiones, pues yo creo que en ese momento se van a ver con mucha más claridad consecuencias de orden cívico y orden político
para los objetivos que hemos venido nosotros trabajando durante mucho tiempo. Hay muchos que dicen, perdóname que te interrumpa, nos queda un par de minutos, hay muchos que dicen que si hay que el gobierno cubano pudiera enfrentar una protesta pública grande en este momento de una agudización de la crisis, ¿cuál sería la posición de la oposición ante una situación así? No, apoyar. Si hay una protesta cívica, por cualquier motivo que razón, hay que apoyar, hay que estar del lado de la ciudadanía, hay que estar al lado del pueblo. Por cierto, una protesta cívica sería legal, porque el artículo 56 de la Constitución reconoce el derecho a la manifestación pacífica, reunión, libertad de expresión y de asociación. Lo dice así claramente. De modo que habría que estar al lado del pueblo y nosotros estaríamos al lado de los ciudadanos si se produce una protesta cívica por cualquier acontecimiento. Pero en todo caso yo creo que hay un momento interesante para convertir el ámbito cívico en el campo de acción político-constitucional de la sociedad civil. Y eso es un proceso que hay que construir, está claro. Es un proceso que no es de la noche a la mañana. Es una estrategia que nosotros comenzamos hace años, no es una estrategia que hayamos comenzado justamente ahora. Lo que ahora hay, yo creo que mejores condiciones sociales para que eso camine. No hay lugar en Cuba donde nosotros lleguemos con nuestra propuesta y la gente nos rechace. La gente puede tener más miedo a apoyar por razones familiares, razones económicas, pero el rechazo de la sociedad a las alternativas que le está presentando la sociedad civil, ya eso no existe a ningún nivel de la sociedad cubana. Yo creo que ese es un momento importante que hay que aprovechar y saber construir y buscar una buena comunicación con la sociedad para, de alguna manera, llegar a buen puerto y tener éxitos en lo que nos estamos proponiendo. El proyecto 2020 en 30 segundos es... El proyecto 2020 es justamente esto, utilizar el espacio constitucional, convertir del artículo 40 a los demás artículos, básicamente 56, en el campo de acción cívica para lograr la democratización de la sociedad cubana de la ley a la ley. Y por ahí estamos trabajando y yo creo que con un éxito relativamente interesante. Muy bien, y bueno, pues el compromiso es que seguiremos aquí informando sobre cómo va el proyecto 2020 y todos los planes, no solamente los de Manuel Cuesta Morúa, los del proyecto, los de cualquier opositor también, por supuesto, como todos los conocen en este programa. Miriam Leiva, un placer, un abrazo, gracias por estar con nosotros desde La Habana. Manuel Cuesta Morúa, un placer. Un placer y gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros, por venir a acompañarnos acá en los estudios de Radio y Televisión Martí. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención brindada. Ojalá que estas informaciones le hayan servido de mucho. Así pueden comentar, pueden hablar lo que se está haciendo dentro de Cuba, que muchas veces ustedes mismos no se enteran. Ese es el objetivo de este programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.